Vamos a poner nuestra pantalla, hermano. Ok. ¿Por qué muchos se desesperan en momentos de muerte o de grandes pruebas? Estamos hablando del Espíritu Santo y la enseñanza en el creyente. En la clase pasada, hermanos, hicimos énfasis y sigo haciendo énfasis que no importa cuánto conocimiento tenga usted en su mente, hermano. Si ese conocimiento de la palabra de Dios y todas las experiencias que usted ha vivido en Cristo no han llegado al corazón, quiere decir entonces, hermanos, que le está faltando a usted la llenura del Espíritu Santo. Todo lo que usted haga, aprenda, viva, experimente, tiene que llegar al corazón para que pueda quedar permanente, fijo en su persona, hermanos, porque si usted se llena de conocimiento, pero no llega al corazón de manera de que no practica lo que aprende, está perdiendo el tiempo, hermanos. Entonces, una pregunta que hace aquí el libro, dice, ¿ha afectado la enseñanza su corazón al punto de caminar en la voluntad de Dios de acuerdo a su palabra? La enseñanza del Espíritu produce resultados prácticos en nuestras vidas. Esto va directamente al testimonio de cada uno de nosotros. Si nosotros todo lo que hemos aprendido, hermanos, no llega al corazón, entonces jamás va usted a poner en práctica lo que ha estado aprendiendo. Pero ahora, hermanos, hay gente que le gusta memorizar mucho. Está bien memorizar, hermanos, pero es mucho mejor estudiar, discernir, investigar, asegurarse de que lo que usted está aprendiendo es correcto usando las Sagradas Escrituras como base. Por eso estamos estudiando versículo por versículo, por eso ponemos tiempo y mucho énfasis en esto, hermanos. Otra vez, dice aquí el libro, el conocimiento de las escrituras que ha adquirido ha humillado su alma o usted se ha engreído en su orgullo intelectual. El conocimiento intelectual envanece, según 1 Corintios 8:1 dice, mientras que el conocimiento espiritual revela al hombre en su vanidad, en su ignorancia, en su pecaminosidad y lo humilla. Entonces, hermanos, nosotros entre más aprendamos de la palabra de Dios, hermanos, debemos de conocernos mejor a nosotros mismos y darnos cuenta que no somos lo máximo, sino que de muchas maneras hemos ofendido a Dios durante nuestra vida, muchas veces por ignorancia, pero ahora que tenemos el conocimiento, tenemos la obligación de andar en Cristo. ¿Por qué? Porque dice que el conocimiento nos humilla, nos hace ver a Dios grande, a Dios santo, a Dios perfecto, a Dios justo. Entonces, nuestro corazón, hermanos, tiene que llegar el conocimiento a Él, llenarnos de cosas que realmente tienen valor eterno. Estaba yo el otro día meditando que dice usted, hermanos, ¿se acuerdan que la Biblia dice del viejo hombre, hermanos? ¿Y Sí, qué dice un versículo? Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. hermano Rafael. ¿Y qué tal si yo digo, y todavía vivo yo, y Cristo, No, pues no se cumple, y Cristo no se todavía cumple, no vive en mí? Hermanos, no se pero cumple. muchas veces eso es lo que estamos haciendo, hermanos. Usted puede leer el texto y dice, y Cristo vive en mí. Mentiras, porque no estamos haciendo lo que Cristo nos pide. Sí, hermano Enrique. Perdón, dice un teólogo, pero no recuerdo en este momento su nombre. Dice, el primer sorbo del conocimiento de la ciencia a mucha gente hace atea, pero no saben que en el fondo del vaso Dios los está esperando. Sí, es cierto, hermano. Hermanos, es muy bonito estudiar, es muy bonito aprender. Se necesita tiempo, esfuerzo, sacrificio,
como lo que hacen ustedes. Pero hermano, cada vez que uno aprende más cosas de la palabra de Dios, empieza uno a valorar las cosas eternas y se encuentra a dar uno, se da uno cuenta del mundo en el que estoy viviendo y lo que me rodea. Y se da uno cuenta, yo creo que el hermano Enrique le ha tocado, hermano Rafael, hermano Daniel, vivimos en un mundo muy difícil, hermano. Hay mucha corrupción, hay mucha mentira, mucho engaño, mucha prepotencia, mucha vanidad, altivez, personas que se sienten que son dioses. El cristiano, hermanos, ese tipo de cosas la desechamos, hermanos. Nosotros no vivimos por esos estándares. El Espíritu nos enseña a nosotros valores eternos, nos revela, hermanos, las cosas malas de la vida. Entonces, el conocimiento hace que nosotros odiemos el pecado. Sí, hermana Claudia. Aquí yo me quedé con una duda. Aquí cuando dice que se ha afectado la enseñanza de su corazón a punto de caminar en la voluntad de Dios, ¿es aquí donde se refiere que Dios ve el corazón de las personas? Sí, hermana, porque a Dios no le interesa tanto su mente. La mente nada más es algo fisiológico del cuerpo, pero la mente es esencial para aprender las cosas y por la mente entran todas las cosas, pero donde se anida todo el sentimiento, hermano, la voluntad, es en el corazón. Es ahí donde se ve que las personas están caminando en voluntad de Dios. La Biblia siempre Es menciona ahí el donde corazón. nos vemos. Sí, hermanos, la Biblia menciona el corazón, pero ¿saben qué? También es algo curioso, hermanos, que la Biblia también habla de las entrañas del cuerpo, o sea, los intestinos. Y se han dado cuenta ustedes, hermanos, cuando un susto, cuando algo sucede, ¿no le duele a usted el estómago a veces, los intestinos? Disculpen lo que voy a decir, pero no les da a veces hasta diarrea. Cuando no Algo, me pagamos. dice hermano, dice que el intestino está conectado con el cerebro de manera de que se mandan información entre ellos dos. Y sabe que muchas veces dice que el corazón sabe primero que la mente cuando tomamos alguna decisión. No me quiero meter en eso muy profundo, pero he estudiado eso. Entonces, hermanos, para Dios lo que más le interesa es el corazón. Y hermana, cuando el corazón está llenándose de las cosas de Dios, nuestro testimonio es muy diferente. Actuamos de diferente forma. Entonces dice aquí, hermanos, si nuestra instrucción bíblica ha influenciado nuestro corazón, ha habido cambios de valores en nuestra vida. Así es. Ha habido una conciencia que es más sensible hacia el pecado. Así es. Somos Sí. menos tolerantes al pecado. Entonces, pero hay mucho engaño, ¿eh? Claro, mucho hermana, engaño. Nuestra vida tiene que ser, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Vive en mí, así es. Entonces, hermano, cuando usted se deleita en las verdades de Cristo, cuando usted exalta la persona de Cristo, quiere decir, hermanos, que está usted trabajando en la llenura del Espíritu Santo, está siendo usted enseñado por el Espíritu Santo. Ahora, lo que sigue aquí, hermanos, me interesa mucho. Esta es la clave de toda la clase. La guía del Espíritu Santo. Si nosotros hemos aceptado, hemos andado en el Espíritu, entonces ahora Él tiene que ser nuestra guía. Amén, amén. Muchos dicen, ¿qué tengo que hacer para que no me vaya tan mal en la vida? Hermano, pues dejarse guiar por el Espíritu Santo. Que la dirección del Espíritu Santo sea nuestra mapa de la vida. ¿Sí? Los hijos de Dios, hermanos, tienen la bendición de ser guiados por el Espíritu Santo. Esa es una bendición, Alma,
cuando aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador por la primera vez que lo hacemos en la vida. Ese es uno de los beneficios que inmediatamente el Señor nos da, la guianza del Espíritu Santo. Esta guía que Dios provee a cada uno de sus hijos fue provista para los santos del Antiguo Testamento como para los del Nuevo Testamento. ¿Sí? El ministerio de guiar por el Espíritu Santo dice que es muy relacionado con el de la enseñanza, porque la enseñanza concierne en hacer que el significado de la palabra de Dios sea claro. ¿Sí? La guía es la aplicación de ese conocimiento. Las cosas que me han enseñado, hermana Rosario, es la guía para mí ahora en la vida de lo que tengo que hacer, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque, hermano Daniel, tenemos que hacer muchas decisiones durante nuestra vida. Somos seres pensantes y seres que tenemos que tomar decisiones todos los días, hermanos. Cuando usted no toma en cuenta a Dios en la decisión que usted hace, algunas son sencillas, algunas son muy importantes, algunas son drásticas, hermano, usted no se está dejando guiar por el Espíritu. Entonces, las decisiones de la vida y la dirección de su vida, hermanos, las provee si usted se deja guiar por el Espíritu Santo. Eso quiere decir caminar en la completa voluntad de Dios. Ahora, el nuevo creyente, hermanos, tiene dificultades particulares para aprender a someterse. Dice aquí, no alcanzo a ver la otra parte, hermano. Dice, porque hasta el momento de su conversión caminamos de acuerdo con la carne por naturaleza y costumbre. Hermanos, por eso dice la Biblia, el viejo hombre, el que está viciado, el que trae mañas, el que trae costumbres, el que trae hábitos, hermanos. Dice que todo eso debe ser quebrantado por el poder del Espíritu. Ahora, todo esto, hermanos, es un proceso en la vida del nuevo creyente, del nuevo nacido. No he conocido yo una persona que nació de nuevo y ¡pum!, le cae del cielo todo el conocimiento. Tenemos cada uno de nosotros que hacer nuestra tarea, tenemos que llenarnos del Espíritu Santo y este proceso es gradual, es estudiar la palabra de Dios. Ruega, dice, para que el Señor incline su corazón para hacer la voluntad y crecer en obediencia. Estaba yo en la clase del jueves, hermano, en la universidad de griego y nos decía el maestro, ¿por qué gastar tanto tiempo de nosotros en estudiar el griego? ¿Qué importancia tiene que yo me tenga que aprender, memorizar y querer entender el original de cómo fue escrita la palabra de Dios? Dice, a la persona que no le interese lo que la mente de Dios quiso poner por escrito, dice, está perdiendo todo el conocimiento necesario para vivir una vida limpia delante de Dios, una vida feliz, una vida de gozo, una vida de plenitud. Entonces, hermanos, cada que nosotros estudiamos la Biblia, cada que usted abra la Biblia, al terminar de leer, usted debe de terminar en gozo. Si usted lee la Biblia y su cara no tiene cambio, quiere decir que su mente nada más la leyó, pero su corazón estaba dormido. ¿Sí? Dice aquí, hermanos, ser guiado por el Espíritu no significa ser influenciado o dirigido por sugerencias inexplicables. Hermana Alma, en las iglesias, cuando hay cultos de adoración, las personas que empiezan a brincar, a hacer cosas incontrolables, a sensaciones corporales, eso no quiere decir que está lleno e influenciado por el Espíritu. Esa es una conducta que dice aquí desagradable a Dios. Es una conducta dañina. ¿Sí? Las cosas corporales, dice el apóstol Pablo, de nada aprovechan. En cambio, las impresiones que el Espíritu Santo deja internamente, ¿sí?, a través de la palabra escrita de Dios, hace que nosotros, hermanos, seamos más reverentes,
que sepamos quién es Dios. Porque ¿quién conoce la mente de Dios? El Espíritu, hermanos, es el que nos enseña las cosas secretas de Dios. Él es el que nos guía, hermanos, a la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora, hermanos, ¿cómo es que uno puede conocer la guía del Espíritu Santo o la voluntad de Dios? ¿Quién me podría decir algo, hermanos? ¿Cómo puedo yo conocer la voluntad de Dios? Leyendo el Evangelio de Juan, la voluntad de Jesús, la enseñanza de Jesús que nos enseñó del Padre, lo que vio, lo que hizo. Sí, hermano, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí, para usted, para cada uno de sus hijos? Buena, perfecta, agradable. ¿Qué más, hermano? O más a nosotros. ¿Qué quiere Dios que yo haga? Que lleguemos a la perfección. Proseguir al blanco, hermana. Llegar a la meta del supremo llamamiento. Eso implica llenarse del Espíritu Santo, ser enseñado por el Espíritu Santo, ser guiado por el Espíritu Santo y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y se acuerdan que les enseñé una diapositiva que decía, tú eres libre, sí, pero obedece a Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, la voluntad, la guía, el Espíritu Santo de Dios es que nosotros, hermanos, pues lleguemos al cielo y gocemos de su compañerismo y lleguemos de su presencia y estemos con Él para toda la eternidad. ¿Sí? Ahora, hermano, ¿se ha examinado usted últimamente, hermano? ¿Se ha puesto a pensar usted, hermano, cómo está usted ahorita delante de Dios? ¿En qué relación está ahorita usted delante de Dios? ¿Está cerca, está lejos, está a medias? Voy en el camino. Muy bien, hermano, sí. ¿Cómo está su relación con Dios hoy en día, hermano? ¿Está realmente... En mejora. ¿Estamos dejando que el Espíritu Santo nos guíe, hermano? Sí. Y esto es porque todo esto que hemos aprendido, hermano, el trabajo del Espíritu Santo abarca toda la esfera de nuestra vida, desde la creación, el pueblo de Israel, la iglesia, ¿sí? El nacimiento de Cristo. Hemos visto cómo el Espíritu Santo ha estado presente durante todos estos eventos tan importantes en la vida de la humanidad, que ahora estoy llegando al punto clave. Yo, el Espíritu Santo que mora en mí. Sí, ya no tanto de lo que ha hecho. Alguien tiene un micrófono por ahí abierto, hermanos, que hace mucho ruido. A lo mejor, hermano Rafael. Ándele, ya está. Se oye mucho ruido. Sí. ¿Alguno Rafa, cierra tu micrófono. Sí, hermano Rafa, su micrófono está haciendo mucho ruido. Es el de Enrique, se oye su radio de Enrique. Ándele, ya está mejor. Ok, hermanos, ¿es malo examinarme yo a mí mismo, hermanos? No. Ok. Cuando usted se examina, ¿qué es lo que piensa, hermanos? ¿Qué se examina? Porque a lo mejor se está examinando mal. Cuando nos examinamos, vemos un monstruo, hermano. Imagínese cómo nos puede ver Dios si andamos en mal camino. Sí, se fue al extremo el hermano Daniel. En la pura verdad. Es una realidad, hermano. Es una realidad, es una verdad. Claro, sí. Nada más sin generalizar, mi hermano Dani.
Yo soy buena gente. Amén, hermano. Amén. Hermano, ¿qué área de usted es la que más examina usted? ¿Usted piensa en la oración, en el área de la oración? Ah, no, yo soy bien bueno para orar. En el área de servicio, en el área de leer la palabra de Dios, en el área de la visitación, usted como padre cristiano, usted como miembro de iglesia, usted como fiel diezmador de la iglesia, ¿sí? Estudiante de la palabra de Dios. ¿Cómo se examina usted, hermanos? Es importante, hermanos, que nosotros nos examinemos de vez en cuando, porque acuérdense, una de las primeras cosas que hace el Espíritu Santo cuando nos estamos guiando por Él es la humildad. ¿Sí? La humildad. No sentirme yo lo máximo, hermanos. Mamá una vez me dijo y me quedó muy grabado. Nos sucedió una cosa en la familia muy fea, hermanos. Y dijo mamá, yo pensé que yo era consentida de Dios, porque toda mi vida he vivido delante de Dios lo mejor que he podido, y ahora Dios nos hace esto. Dice, yo pensé que yo era consentida, y le dije, mamá, Dios no tiene consentido. Dios nos permite que cada uno vivamos en el mundo, en este mundo caído, y suframos las mismas situaciones que todo el mundo sufre. Estamos sujetos a los eventos mundiales, a las cosas de la vida, a las cuestiones de enfermedades, a cuestiones familiares, de manera de que no somos sus preferidos, pero sí somos sus hijos. ¿Sí? Sí, hermano Enrique. Les platico de mi nena, de mi nieta Melissa. Le preguntó a Chayo, le dice, abuela, ¿a quién de tus hijos quieres más? ¿A mi papá o a mi tío? Y Chayo, por quedar bien, le dijo, a tu papá. Y Melissa, la nena, le dice, estás equivocada, no debes tener consentidos, debes querer a tus hijos por igual. Así es, hermano. Imagínese una nena de 7 años, le dio una lección a Chayo, ¿no? No debes querer más a uno de tus hijos, no debes tener consentidos. Así nuestro Padre Celestial no tiene consentidos, todos tenemos el privilegio de ser sus hijos. Amén, así es. Ahora, hermanos, hablando de privilegios, hermanos, lo que sigue, hermanos, en la filmina. Vamos a el Espíritu Santo y la oración, hermanos. La oración es de suma importancia, hermanos, en la vida del creyente. Y esa oración, hermanos, no va a dejar de ser útil hasta el día que Cristo venga por nosotros. Entonces, hermanos, es bueno aprender a orar, hermanos. Es bueno comunicarse con Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros nos ponemos a orar y decía un maestro, usamos, ¿cómo se dice, hermano Enrique? Muletillas. Usamos muletillas y también usamos, he oído yo, una de mis hermanas le digo, hermana, corrige la forma de orar tuya. ¿Por qué? Le digo, mira, que Dios me perdone, pero cuando oraste esta última vez en la iglesia, 15 veces dijiste la palabra Señor. Le dije, no lo vuelvo a hacer, no te vuelvo a criticar de esta manera. Le dije, pero mete Señor, y Señor, y Señor, y Señor, y Señor.
le dije, como que quieres un respiro y a ver qué voy a decir enseguida. Hermanos, la oración hacia el Padre Celestial debe ser fluida. Debe nacer del corazón, hermanos. Estaba pensando el otro día, hermanos, que si Dios nos permite, el hermano Juan y a mí, para marzo vamos a estar allá en Jerusalén. Y decía yo, cuando esté en Jerusalén, enfrente del muro de los lamentos, que es donde la gente ora a Dios, ¿verdad, hermanos? Y les pone papelitos ahí de peticiones a Dios. Yo dije, yo no voy a llegar ahí pidiéndole a Dios las cosas que yo quisiera. Mejor me gustaría llegar con una actitud de decir, Dios mío, gracias por todo lo que me has dado. No te vengo a pedir nada. No, esta vez no te quiero pedir nada, simplemente vengo a darte gracias. Y luego estaba pensando yo, no necesito ir al muro de los lamentos para decirle a Dios gracias. Aquí donde estoy yo sentado, le puedo decir a Dios gracias por todo lo que me has dado. Gracias por la salvación tan grande que das a mi vida y a mi esposa y a mis hijos. Entonces, hermanos, la oración es el canal, el comunicación, el emisor, el receptor, hermanos. Y hay veces que, hermanos, que estudiaron comunicación, le dicen el feedback, ¿verdad? La retroalimentación. Entonces, hermanos, la oración es parte de nuestra vida. Y no estoy hablando de oraciones largas, hermanos. Hay veces que, hermanos, manejando, hay veces que a lo mejor antes de un juicio, el hermano Enrique dice, Señor, en tus manos me pongo. El hermano Rafael, a lo mejor antes de hacer un trabajo, algo, el hermano Daniel, la hermana Alma, Mónica, todos, Señor, ayúdame. Oraciones cortas, oraciones que llegan a Dios. Dice el Apocalipsis que las copas en el cielo están llenas del incienso de las oraciones de sus santos. Entonces, toda oración hecha en el nombre de Cristo, hermano, está grabada en la mente de Dios, en el corazón de Dios. Ahora, hermanos, dice que la oración del justo, ¿qué dice, hermanos? Puede mucho, Santiago 5:16. Pero, hermanos, ¿se acuerdan que ahorita dijimos que ser guiados del Espíritu Santo es ser humildes? Yo tenía un hermano diácono en la iglesia que decía, hermanos, cuando yo oro, grandes cosas suceden. Eso es humildad, hermanos. Eso es humildad, no puede ser, hermanos. O sea, dice uno, caray, este hermano, nomás con eso que dice, ya entiendo toda su vida. ¿Sí? Ahora, hermano, dice la Biblia que todo lo que pidieres al Padre en su nombre, ¿qué? Le será hecho. Alma, ¿tú crees que todo lo que le pides a Dios te lo da? Pues que siempre en cuando sea conforme a su voluntad. Exactamente. Si tú pides y no está de acuerdo a la voluntad de Dios, olvídate de esa oración. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios, alma? Para que yo pueda pedir algo que sí me va a contestar. Pues ser la voluntad de Dios es que conozcamos su palabra y sepamos pedir. Exactamente. Porque ¿qué pedimos, alma? Dice la Biblia, ¿qué pedimos? Para vuestros, ¿qué? Deleites. Entonces, hermanos, la oración del Hijo de Dios, primero que nada, hermanos, tiene que ser confesar y limpiarse. Cuando usted quiera hablar con Dios, hermanos, límpiese primero, báñese primero. Y cuántas veces, hermanos, sí hay oraciones en que uno las planea. O sea, uno dice, estamos en una situación difícil, Daniel, estamos pasando por algo difícil,
necesitamos orar. Entonces dice uno, me voy a ir a mi oficina, me voy a ir a mi recámara y necesito orar. Esa oración, hermanos, tiene que llegar a Dios. Y esa oración, antes de empezar, si es tan importante así, hermanos, primero empiece pidiéndole perdón a Dios por sus pecados, por sus faltas. Ahora, hermanos, había una hermana en la iglesia que decía, Dios mío, yo te pido por todos mis errores. Y yo le decía, hermana Norma, he escuchado yo que siempre dices que Dios, perdóname todos mis errores. Le dije, ¿son errores o son pecados? Ay, no, dice, pecado se oye muy feo. Le digo, si son pecados, estás hablando con Dios que te conoce perfectamente, pues dile que son pecados. A Dios no le podemos mentir, hermanos. A Dios se le llega con el corazón en la mano, desnudo y como dice en un libro abierto delante de Dios y decirle, Señor, tú me conoces mejor que nadie. Tú sabes lo que he hecho, lo que estoy haciendo o lo que estoy pasando. ¿Sí? Es orar en el Espíritu, hermanos, es ponerse honestamente delante de Dios abierto y decirle, aquí estoy, Señor, y ya sabes que no estoy bien. Entonces, hermano, ¿qué cree que va a pasar cuando una persona ora de una manera sincera delante de Dios? Cuando ora a una manera en que Dios dice, lo voy a ayudar. Ahora, otra pregunta, hermanos. Usted, cuando usted mira a sus hijos, que ya le faltan zapatos o tenis, que me imagino que es cada rato. Hermanos, ¿usted le gusta que el niño le diga, papá, cómprame unos zapatos, papá, porque mira, estos ya están muy feos? ¿Le molesta a usted que su niño le diga eso? Dios sabe las cosas que tenemos necesidad, hermanos. Entonces, ¿por qué Dios quiere que le pidamos si Él sabe lo que necesitamos? Por la dependencia que debemos de tener de Él, la necesidad que debemos de tener de Él, hermano. Exacto, hermano. Sí, hermano Enrique. Sí, en alguna ocasión que me invitaron a predicar, me preguntó una persona, me dice, oiga, ¿por qué tenemos que orar si Dios ya conoce nuestras necesidades? Precisamente, abundando en lo que dijo el hermano Daniel, mi respuesta fue, porque Dios quiere una relación personal con cada uno de nosotros. Sí, Él conoce nuestras necesidades, pero nosotros necesitamos tener una dependencia total de Dios. Y lo que Dios quiere de nosotros es una relación personal. Y tú le vas a platicar a Dios lo que tienes, lo que sientes, lo que necesitas, y Él te lo va a conceder en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, hermanos, lo que Dios quiere es que reconozcamos quién es el proveedor y quién es el sustentador de las cosas. Cuando el niño me dice a mí, papá, quiere decir que él no tiene otro papá más que yo. Él no está yendo con el vecino, no está yendo con el maestro de la escuela y le está pidiendo los tenis. Él viene a quien sabe quién es su padre. Y le está diciendo, papá, tú eres mi proveedor, tú eres el único que me puede proveer lo que yo necesito. Está reconociendo a su Padre. Nosotros como hijos estamos reconociendo a nuestro Padre Celestial, el único que puede proveer las cosas que nosotros necesitamos. Ahora hay muchas veces, hermanos, que nosotros nos la pasamos pidiendo toda la vida.
Y hermanos, una de las oraciones más hermosas que usted puede hacer, ¿sabe cuál es? La oración intercesora. Cuando nosotros pedimos por alguien que ni siquiera es mi pariente ni mi familiar, es más, hasta ni lo conozco, pero algún amigo por ahí dice, el compañero de la secundaria, que le decíamos el Calimán, está muy enfermo, pido que oren por él. Oye, hermano, una oración cuando uno intercede por alguien más, a lo mejor es incrédulo, pero hermanos, qué bonito es orar unos por otros. Entonces, hermanos, no seamos egoístas cuando nosotros oramos. Incluya, y si usted promete orar por alguien, hágalo, hermano. Sí, si alguien dice, pido sus oraciones y usted le pone, estamos orando, hágalo, hermano. Hágalo. Esas oraciones son hermosas, hermanos, delante de la presencia de Dios. Sí. Ahora, hermanos, este círculo que está aquí, hermanos, que ya se los enseñé, nada más quiero leerles aquí, hermanos. La carne y el espíritu, hermanos, se oponen entre sí. Son enemigos, hermanos. Usted debe de reconocer esto, que nuestra carne, nuestro viejo hombre y el nuevo hombre son enemigos. Y a muerte, hermana Rosario Hernández, son enemigos mortales. La mente, hermanos, a través de nuestro cuerpo se guía por los 5 sentidos. ¿Sí? Dice, algunos se pasan años oyendo el evangelio y lo dejan entrar al cuerpo y a la mente, pero nada más hasta ahí. Llegan a ser hombres naturales y no pueden discernir las cosas espirituales. Siguen estando muertos en sus pecados. ¿Sí? Ahora, dice acá, hermanos, nomás que no alcanzo a ver porque mi pantalla está más chica. Alguien que me lea la parte superior del círculo, hermanos, ¿qué dice? Que nos convence del pecado. El Espíritu Santo viene de Dios, atraviesa mi yo y nos convence de pecado. Él es quien inicia la obra de la salvación. Siga leyendo lo demás, hermano Enrique, por favor. La percepción usa los sentidos para tomar conciencia del mundo que nos rodea. El Evangelio entra al cuerpo a través de los sentidos, después entra a la mente por medio de la conciencia, la razón y el afecto. Después entra al espíritu del hombre a través del entendimiento, la lógica, las emociones y la voluntad. Entonces, el Espíritu Santo que proviene de Dios nos redarguye del pecado y nos da el conocimiento de nuestra relación con Dios. La fe empieza a obrar en todos los círculos de nuestro ser. Esto es como yo en lo personal, hermano, yo hice este círculo, yo en lo personal creo y he visto que es como funciona, hermanos, nuestra forma de vivir y de conocer a Dios. Cuando la palabra de Dios penetra hasta el corazón, hermanos, que rompe mi yo, que me humilla, que me hace entender, cuando la fe empieza a obrar, hermanos, y cuando todo el Espíritu Santo se mete hasta el corazón, hermanos, entonces, hermanos, en ese momento estamos listos para tomar la decisión, para decir sí o no. Ahora, hermanos, quiero enseñarles la otra filmina. La naturaleza humana y la naturaleza divina. La naturaleza humana, la inteligencia está oscurecida. Adquirimos al nacer una naturaleza carnal, todos. El corazón, dice la Biblia, es engañoso y perverso. Nacemos en pecado y somos por naturaleza pecadores. La mente y la conciencia están manchadas. La naturaleza humana fue corrompida y transmitida a toda la posteridad. La voluntad está debilitada. Somos dotados de voluntad propia, de una libertad natural para poder actuar por elección propia sin que sea forzada.
constantemente desmereciendo, o sea, estamos desmereciendo constantemente. Perdimos toda capacidad para querer el bien espiritual que acompaña a la salvación. Negamos la divinidad, la divina voluntad. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. La corrupción de la naturaleza permanece toda la vida, hermanos. Ahora veamos la naturaleza divina, hermanos. La naturaleza divina se adquiere al nacer de nuevo y se nos da la naturaleza divina. Nacemos de nuevo a través de la fe en Jesucristo. Por gracia somos salvos y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Somos justificados, adoptados, santificados en Cristo Jesús y luego seremos glorificados. La voluntad del hombre será perfectamente, únicamente en el estado de gloria. Entonces, hermanos, si el hombre no es nacido de nuevo, solo vive con una naturaleza. ¿Cuál es? La humana, la carnal, la diabólica. Entonces, hermanos, esto es como yo defino al hombre en su naturaleza humana y su naturaleza divina. Ahora, hermanos, quiero hablar de algo y ya vamos a terminar en 15, 20 minutos. El Espíritu Santo y la alabanza, hermanos. Hermana Rosario Hernández. ¿Sí me escucha, hermana Rosario Hernández? Hermana, ¿usted cree que es importante el Espíritu Santo en la alabanza, en la adoración en la iglesia? Sí, es muy importante. ¿Por qué, hermanos? Por alguien que me diga por qué es importante la guía del Espíritu Santo en la alabanza y en la adoración dentro de la iglesia. ¿Necesitamos realmente la guía del Espíritu Santo para alabar a Dios? ¿Necesitamos la guía del Espíritu Santo para adorar a Dios? Sí, hermano, porque la alabanza es reconocer lo que Dios es y lo que Dios hace. Y para poder reconocer eso, necesitamos la guía del Espíritu Santo y la palabra del Señor. Hay una frase conocida que dicen varios pastores, ¿no? Los cristianos no decimos mentiras, las cantamos, porque a veces nuestra alabanza, tanto expresada con música como con nuestra boca, son cosas que decimos pero que no hacemos. Entonces la alabanza tiene que estar guiada y regida por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Perfecto, hermana. Lo que dijo usted, hermana, entonces, si nuestra alabanza y nuestra adoración, ¿para quién son? ¿A quién debe estar dirigida nuestra alabanza y nuestra adoración? A Dios. A Dios. Entonces, hermanos, ¿quién debe ser alabado? ¿Dios o la congregación? Dios, hermano. Entonces, si Dios es el que debe ser adorado y alabado, debemos de alabarlo y adorarlo a como Él pide que sea alabado. No como yo quiera alabarlo. Amén. Entonces, si yo quiero dejarme guiar por el Espíritu Santo para alabar a Dios, entonces tengo que conocer a Dios. Y necesito saber cómo le gusta a Él que lo adoren. Sí, hermano Enrique. Sí, Johann Sebastian Bach, Un compositor. un extraordinario, Un genio. un genio, y le pidieron una sinfonía para una alabanza para la inauguración de una iglesia, de un auditorio. Y él compuso una sinfonía, pero se equivocaron en la fecha que le dieron a Johann Sebastian Bach para presentarse estaba equivocada, y cuando llegó él a la iglesia, el auditorio estaba completamente vacío. Todos,
él pensaba que iba a estar a reventar, y de hecho ya se habían vendido todas las entradas, es decir, se suponía que iba a haber un auditorio repleto, ¿no? Pues, imagínense, nada más era Johann Sebastian Bach. Sí. Cuando llegó estaba el auditorio completamente vacío. Y todos los músicos dijeron, bueno, pues ya vámonos, no va a haber nada. Johann Sebastian Bach le dijo a sus músicos, esta sinfonía la compusimos para Dios. Así es de que vamos a tocar como lo venimos ensayando durante tanto tiempo, vamos a tocar para una sola persona, para Dios. Amén. Y fue la más extraordinaria sinfonía que dio Johann Sebastian Bach. Gracias, hermano. Es que, hermanos, cuando uno ya entiende estas cosas, hermano, cuando uno ya sabe cómo debe uno alabar y adorar a Dios en la iglesia, entra un celo, hermanos. Un celo, no sé si ustedes lo sienten, un celo personal, donde dice uno, caray, ¿por qué adoran a Dios de esa manera? ¿Por qué alaban a Dios de esa manera? ¿Por qué tanta irreverencia hacia la persona de Cristo de Dios? ¿Por qué llegan a tanto atrevimiento, tanta ignorancia, tanta falta de respeto en cuanto a la alabanza y la adoración a Dios, hermanos? Hermano Daniel, si los ángeles en el cielo alaban y glorifican el nombre de Dios, y dice la Biblia en Apocalipsis que dicen, santo, santo, santo. Hermanos, mi abuela cuando oraba decía, santo, 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 y lo decía 3 veces santo, decía mi abuela, como dando a entender, es un ser supremo, hermanos, es un ser santo, puro, limpio, justo, es amor, es el Dios nuestro al que estamos alabando y glorificando. ¿Cómo es posible, hermanos, que nosotros lleguemos a alabar a Dios en un desorden, hermanos, en un caos, en un baile, en música extravagante, en luces de colores diferentes? No es que yo esté en contra de los instrumentos, pero bien usados son hermosos. Pero yo he visto cantos con panderos, hermanos, que, ay, hermano. Ahora, hermanos, yo he estado en lugares donde son indígenas. Uno de ellos, mi hermana estuvo en Hidalgo, allá por Hidalgo, hermanos, donde los hermanos tenían una guitarra toda desafinada, eran hermanos de muy bajos recursos, eran unos hermanos indígenas allá en la sierra. Hermanos, pues en cierta forma uno dice, bueno, yo entiendo esto, ¿verdad? Yo entiendo que los hermanos no tienen un conservatorio para ir a estudiar música, ¿verdad? Entonces uno se adapta a esas necesidades, hermanos. Pero cuando, hermanos, en las ciudades se nos entrena, se nos capacita, los jóvenes ya están muy avanzados, ¿por qué permitir alabanzas así tan superficiales a Dios? Porque cuando nos congregamos, hermanos, no estamos haciendo un show para la iglesia, no estamos entreteniendo la membresía. Es como dijo el hermano, esta sinfonía fue para Dios, es para Dios. Entonces, lo primero, hermano Daniel, que debo preguntarme yo es, ¿cómo quiere Dios que yo lo alabe? Necesito saber cómo le gusta a Él. Sí, hermano. Dice que esto me trae a la memoria, hermano, lo que acaba de exponer el hermano Enrique, y lo que menciona. Cuando la pandemia, que todos la recordamos, por supuesto, todos la traemos a cuesta, cuando el inicio de esto se suspendieron los servicios en iglesia.
Esto es muy duro para mí, es muy difícil para mí escuchar tantas cosas, pero sigo aprendiendo de todo lo que se habla y se dice más en esta clase del Espíritu Santo. Nosotros tuvimos la necesidad, los jóvenes con los que yo ensayaba, tuvimos la necesidad de acudir al templo, y justamente en una situación difícil, global, con lo de la pandemia, estuvimos nosotros alabando exactamente en la iglesia, solamente los jóvenes y su servidor. La iglesia no se congregaba debido a las clausuras de esta situación por el problema de la pandemia. Pero todos se comprometieron, y justamente me hizo la remembranza estábamos nosotros en la iglesia alrededor de 8 o 10 jóvenes y su servidor, alabando solos en el templo al Señor. Cada domingo, 8 de la mañana, 7 de la mañana, 9 de la mañana, estábamos alabando cada servicio, a puerta cerrada nosotros. Y lo comento nada más porque sí se me vino así inmediatamente el flashback de esto cuando estoy escuchando hablar a usted y hablar al hermano Ramiro. Era un comentario nada más, hermano. Sí, hermano, gracias. Sí, yo vi unos videos del hermano Marcelo donde los jóvenes de la iglesia del centro cantan, hermano, me encantan esos videos, me encantan. Hermanos, no quiero sonar tan, ¿cómo dicen?, tan conservador o tan reformista. Yo sé, hermanos, yo sé que las iglesias tienen diferentes formas de adorar y alabar a Dios, hermanos. Yo sé que muchos hermanos podemos decir, bueno, la alabanza viene del corazón, ¿verdad? Sí, pero hermanos, hay algunos lugares, iglesias que se exageran, hermanos, que ya entran en libertinaje, ya entran en caos, ya entran en desorden, hermanos. Si ustedes han tomado las clases de Levítico, del Éxodo, donde los cantores del tabernáculo, hermanos, se preparaban, dedicaban su vida a la música, los cantos que cantaban tenían mensajes eternos que hasta la fecha los cantamos. Entonces, hermanos, sí debemos tener cuidado en cuanto a la alabanza y la adoración de Dios en nuestras iglesias y más en la casa. Ahora, hermanos, es malo que oigamos música que muchos decimos mundana. Hermana Rosario Hernández, ¿es malo que escuche usted a los Temerarios? Pues sí, porque no me instruye, no me eleva, para mí en lo personal sí. Ahora, hay diferentes iglesias que meten varios instrumentos y como usted dice, hacen show. Yo, por ejemplo, soy de la iglesia presbiteriana y ahí nos dicen que somos refrigeradores porque somos muy serios. Nosotros no aplaudimos, no hacemos nada de eso. Sin embargo, conforme ha pasado el tiempo, y hay muchos jóvenes, entonces a ellos les gusta la alabanza. Entonces se ha permitido que entre la guitarra, que entre la batería, pero creo que la alabanza está sobre todo en la letra. Nosotros cantamos himnos, no alabanza. Entonces, los himnos tienen muchísimos años. Hay unos que tienen más de 100 años. Sí. Y les dan diferentes acordes y no es malo, pues, pero la intención del hombre siempre la ve nuestro Dios. Entonces, sí hay quien les mete cumbia, o sea, con palabras, entre comillas, alabando a Dios. Eso para mí no me gusta. Pero bueno, hay culturas, sobre todo en los pueblos, ¿no? Que si no les entra como un himno muy serio, les puede entrar por ese lado. Y vamos, yo no sé, nuestro Dios, si conoce nuestro corazón, cómo será el de cada uno cuando tienen ese tipo de alabanza. Sí, hermano, sí. Gracias. Gracias, hermano. Sí, así es. Si hermano Enrique, si Juan Sebastián Bach estuviera ahorita y oyera las canciones que tenemos. Sí, hermano. Yo creo que se está revolviendo en su tumba. Pero bueno, hay una cuestión importante también
abundando en lo que dijo la hermana Rosario, de que muchos jóvenes en la actualidad, pues, escuchan diferentes tipos de música, ¿no? El reggaetón yo no lo considero música, es basura. Sin embargo, hay música de banda, por ejemplo, cristiana. Yo considero que no es malo por una sencilla razón. A quienes les gusta la banda, les llega por ese lado la música cristiana, es decir, la letra cristiana en forma de banda, porque es lo que escuchan o es lo que les gusta. Si les gusta un rock, hay rock cristiano. No soy yo afecto a eso, sin embargo, considero que no es malo desde el punto de vista de que a la gente que le gusta el rock, vamos, le llega la palabra de Dios por medio de su música. Considero que no es malo. Yo no soy partícipe de eso, yo soy más, más conservador, bueno, no conservador, soy liberal, ¿no? Pero soy más de música romántica, de música de himnos, de alabanzas tradicionales, pero bueno. Clásico. Sí, clásico, efectivamente. Esa es la palabra, ¿no? No conservador, sino clásico. Entonces, pero para los jóvenes en la actualidad que escuchan diferente tipo de música, si la composición es buena, lleva la palabra de Dios, pues es positivo en cierto aspecto. Sí, el hermano Juan estudió en el seminario la especialidad de director de canto, de orquesta. La esposa de él, Stacy, ella trabaja secularmente en una escuela preparatoria y es la directora de canto. Entonces, ellos saben cómo debe cantar notas y todo, hermano, lo que es música. Entonces, cuando puede meter usted el violín, el cello, la guitarra, pero todo bien como debe ser, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios merece lo mejor. Entonces, hermanos, una de las cosas que el Espíritu Santo debe guiar al creyente es en la adoración y en la, sí, alabanza. Ahora, el último y terminamos, hermanos. El Espíritu Santo y el poder para servir, hermanos. Y está bien chiquita esta parte. Dice, todo servicio hecho para Dios es dependiente al poder de Dios para ser fructífero. Entonces, si nosotros servimos a Dios, pero haciendo la voluntad de Dios, va a haber frutos. Porque dijo Cristo, separados de mí, nada podéis hacer. Unidos con Cristo, todo lo podemos hacer. Servir a Dios bajo el poder del Espíritu Santo, dice, es relacionado al completo ministerio del Espíritu en el creyente. El servicio del creyente bajo el poder del Espíritu es el enfoque de todo el ministerio del Espíritu en el cristiano. El poder del Espíritu Santo es provisto especialmente para el ministerio de testificar del creyente en las iglesias del Señor. Dice, las Escrituras aclaran que el poder del Espíritu Santo suple nuestras reconocidas debilidades. De esta forma, es el humilde quien puede llegar a ser el más grande canal de su poder para testificar y glorificar al Señor Jesucristo. El orgullo, la autoconfianza, el quebrantado compañerismo con el Señor por causa del pecado, produce la pérdida del poder espiritual en el servicio. El remedio para la pérdida del poder es la confesión del pecado, la búsqueda para encontrarnos llenos del Espíritu y ceder a la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, terminamos con el servicio, hermanos. Y entonces podemos decir nosotros que el servicio, hermanos, es el resultado de toda una vida que es guiada por el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que quiere ver Dios de nosotros? Resultados. Quiere ver servicio.
¿sí? Ahora, ¿por qué, hermanos? Porque dice que Dios ama a todo el mundo, entonces Dios quiere usarnos a nosotros como instrumentos de Él para llegar a ese mundo perdido, a ese mundo que necesita la salvación. Hoy más que nunca, hermanos, con tanta influencia de Internet, los jóvenes se nos están yendo al infierno, hermanos. Nos están ganando, se nos están yendo en cantidades de miles, hermanos, miles de jóvenes se están perdiendo todos los días. Y nosotros los cristianos no podemos estar con los brazos cruzados. Tenemos que servir a Dios, ¿sí, hermanos? Cada quien con su granito de arena. No estamos diciendo que se vaya a las calles y empiece a predicar con un micrófono, no, pero con el testimonio, cuando la gente ve, hermanos, y sobre todo el poder para servir. Muchos van a decir, yo quiero que me sirvan, yo no, ahorita no estoy en condiciones de servir a nadie. No, hermanos, siempre estamos en condiciones de servir en algo. Siempre hay algo que hacer por los demás. ¿Cuántas veces, hermanos, vamos a la iglesia nosotros, hermana Alma, y se sienta usted en su banca de la iglesia, que por cierto siempre usamos la misma, ¿verdad, hermano? Nos sentamos en nuestra banca y nuestro lugar preferido de la iglesia. Pero ¿cuántas veces, hermanos, nos ponemos a pensar cuántos de los hermanos que vienen a la iglesia estarán en una necesidad el día de hoy? ¿Cuántos de mis hermanos que vienen entrando por la puerta de la iglesia a lo mejor no tenían ni para comer el día de hoy o mañana no tienen que comer? ¿Cuántos nos preocupamos porque de que veamos a los niños de ciertas familias y que no tienen ropita? ¿Cuántos de nosotros juntamos ropa de nuestros nietos o de nuestros hijos que ya no les quedan y se las llevamos y se las regalamos, pero acá separados sin que nadie sepa, no haciendo un show de decir, ay, les traje ropa, miren? No, no, hermanos, como dice la Biblia, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. O sea, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a servir, hermanos? Primero dice que debemos empezar por nuestra Jerusalén, que es la iglesia, ¿sí? Nuestra familia, claro, pero nuestros hermanos en Cristo, quizá hay misiones que tenemos en la iglesia en barrios muy pobres, hermano. A lo mejor yo tengo un par de tenis que mi nieto ya no necesita. ¿Por qué no írselo a regalar a un niño de la iglesia? ¿Por qué no comprarle una Biblia a un niño de los que llegan nuevos y que son pobres? ¿Por qué no regalar un Nuevo Testamento? ¿Sí? ¿Por qué no llevarles, hermanos, los varones? ¿Por qué no llevar dulces en la bolsa de los pantalones y cuando salimos de la iglesia decirles, mira, te traje un dulce? Los niños siempre le van a dar una sonrisa. ¿Cuántos estamos dispuestos a servir? No nada más es dar el dinero del diezmo, hermanos. Es dar nuestro corazón. Hermano Daniel, ¿cuántas veces cuando terminamos en la iglesia le dice usted a los jóvenes, me gustó mucho cómo cantaron hoy, los felicito, de veras que el Espíritu se sintió en ese canto? Muchachos, están haciendo muy buen trabajo, gracias por venir, gracias por su tiempo. ¿Cuántas veces agarramos una hermana y le dice usted, hermana fulana, estoy orando por usted? Y la hermana quizás va a decir, hermano, gracias, no sabe cómo me ayuda que usted me diga eso. O hermana, qué bonita se ve hoy, mire, digo, sin echarle que la hermana Rosario se ponga celosa, ¿verdad? Hermana, mire, qué bien se ve, hermano. Oiga, hermano, mire, se ve usted muy bien, muy alegre. Hermano pastor, la predicación estuvo formidable, hermano. Me encantó lo que predicó, me sirvió mucho a mí. ¿Sí? Entonces, hermanos, servir, hermanos, es el resultado de una vida llena del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo en plenitud. Y de eso se trata esta clase, hermanos, que entendamos cuál es el trabajo del Espíritu Santo en todas las fases de su poder, desde la creación, el nacimiento de Cristo, el trabajo con Israel, el trabajo con la iglesia,
¿sí? El trabajo de los dones del Espíritu Santo, el símbolo del Espíritu Santo, ¿sí? El trabajo dentro de la iglesia y el trabajo del Espíritu Santo en mi vida personal. De eso se trata todo el libro, hermanos. Entonces, que espero en Dios, hermanos, que haya sido de beneficio esta clase del Espíritu Santo. Les voy a enviar, hermanos, mis apuntes personales en PowerPoint del Espíritu Santo. Todos los videos están disponibles en YouTube y yo agradezco, hermanos, infinitamente a cada uno de ustedes su paciencia, su tiempo y todo lo que se dijo aquí, hermanos. Si hay alguna duda, consulte su Biblia, hermanos. Váyase a la palabra de Dios, que es la autoridad máxima, ¿sí? Y si hay dudas al hermano Juan o un servidor, pues estamos disponibles a la hora que sea. Hermana Claudia, recibí su mensaje anoche, pero no sabía la respuesta de cuándo les van a dar el libro de Juan. Pero se los van a dar ya el miércoles a más tardar. Así es que, hermanos, que Dios los bendiga. Nos vemos el sábado, pero ya, hermanos, ya va a tener otro clave, otro código. Sí. Una pregunta. Sí, hermano. Sí, una pregunta. Por ahí se dice, ¿no? Que estamos en tiempos, que ya pasamos el tiempo de Dios, que ya pasamos el tiempo de Jesús y que estamos viviendo un tiempo ahorita, pero no saben qué onda, si es del Espíritu Santo o de quién es. Pues yo lo poquito que he leído, pues yo sé que no se divide así, ¿no? En partes. Y ahora con tus enseñanzas que son formidables, te agradezco mucho que nos hayas dado este curso. Pues no está dividido el reino, ¿no? En partes. Yo sé que es Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero no están en secciones independientes. No sé si me puedas apoyar en esta duda o está bien o está correcta esta gente que habla así. En realidad, hermanos, está muy amplia la pregunta. Todas las cosas están bajo el poder de Dios. Todo. Y todo lo que ha sucedido y todo el plan desde la eternidad, hermano, se ha cumplido como Dios lo ha querido hacer. El tiempo de Dios, el tiempo de la creación, el tiempo del diluvio, el tiempo de Abraham, el tiempo de Jacob, el tiempo de Israel, el tiempo de Moisés, y luego el tiempo de todos los profetas, el nacimiento de Cristo, hermano, y luego todo el nacimiento de Cristo, la iglesia primitiva, todo la gran comisión en trabajando hasta el día de hoy, hermano. Todo es un todo dentro del control de Dios, hermanos. Y acuérdense, la voluntad de Dios se manifiesta gradualmente en nuestra vida, hermanos. ¿Sí? Dios no es que te dice por adelantado lo que va a suceder, ¿no? Dios poco a poco te va guiando y te va diciendo por dónde debes ir. Entonces yo diría, hermanos, que en la Biblia Dios nos dejó muchas señales puestas y, por ejemplo, una de las señales muy nuevas es que Israel, hermanos, ya quiere aceptar ser dos estados en uno, Palestina e Israel juntos. Y dice la Biblia que cuando esto suceda, de que quieran dividir a Israel, es como si tocaran la niña de sus ojos, dice a Dios. Entonces Dios ahí, hermanos, va a actuar inmediatamente. Entonces, si Israel, hermanos, delante de las Naciones Unidas va a aceptar que sea dividido entre Israel y Palestina, Dios va a actuar inmediatamente. Entonces, hermanos, el rapto es inminente. Ya hay muchas señales cumplidas para el rapto. No hay ni una profecía que se necesite cumplir para el rapto. El rapto ya está cumplida todas las profecías, ya nomás es de que suceda. Después del rapto viene la tribulación y los 3 años y luego el sacrificio en el templo y luego la gran tribulación y luego viene la venida de Cristo y pone sus pies en el monte de los olivos. Hay un gran cataclismo y luego empieza el reinado de los 1000 años donde Satanás será encadenado por 1000 años. Entonces, hermanos, estamos viviendo las cosas últimas. Esta generación nuestra es una generación privilegiada porque hemos visto profecías cumplidas y estamos esperando la venida de Cristo en el rapto. Es que, hermanos, estamos viendo tiempos maravillosos, pero a la vez
terremotos, hermanos, ustedes ya lo vivieron. El mundo se está moviendo, hermanos. Cada día que pasa no es un día más, no, sucedieron cosas, hermanos. Y la venida de Cristo ahora más que nunca está cerca. Así es que, hermanos, estemos listos. Y dice en inglés, dice look up, or redemption is near. Quiere decir, miren al cielo porque la redención está cerca. Entonces, que Dios los bendiga, hermanos, y los felicito porque han sido fieles en la palabra de Dios. Y nos vemos el sábado. Yo les voy a mandar la clave nueva. Cuídense, hermanos. Gracias. Nos seguimos viendo en las clases posteriores, hermanos. Es un placer, hermano Ramiro, escucharle. Dios lo bendiga. Gracias, maestro Ramiro. Que Dios lo siga bendiciendo. Nos vemos el sábado. Gracias, hermano. Nos vemos el próximo sábado. Gracias. Gracias, hermano. Gracias. Adiós, hermano. Gracias por todo. Bye. Bye.